Bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy, episodio número 24, nos toca hablar del software. Llevamos trabajando durante toda la semana el tema de Thank You Next de Ariana Grande y hemos visto pues, la gente que ha participado en el tema, productores, letristas, compositores, ingenieros y demás. También hemos hablado de la armonía, pues bueno, qué acordes participan en este tema, en este gran éxito. También hemos visto algunos recursos de producción, los más relevantes, que me ha apetecido compartir con vosotros para que tengáis en cuenta. Y hoy nos vamos a centrar en el software. Yo, como sabéis, he recreado una parte del tema. Y os voy a decir pues cómo lo he hecho, qué plugins he utilizado y qué secuenciador, aunque realmente la herramienta es lo de menos, ¿no? O sea, podéis haber hecho este tema con cualquier secuenciador. Hoy en día Cubase, Studio One, Pro Tools, Logic, Ableton, cualquiera puedes hacer maravillas. Lo importante es tener los conocimientos y tener pues bueno, un poco los recursos adecuados para llegar a cierto nivel, ¿no? Recordaros que en monkeyhands.es formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. Además, contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de entrevistas y de sus sesiones en directo más personales. Si tienes curiosidad, entra en monkeyhands.es y echa un vistazo. Y bueno, pues esta coletilla la utilizo pues para recomendaros y para deciros que si esto se os queda a lo mejor un poco grande en cuestión de conceptos, tenemos una serie de cursos que ofrecemos pues para un poco ampliar esos conceptos para todo aquel que quiera ser productor o dedicarse al tema de la música. Y bien, pues como os decía, vamos a ver un repaso de cómo yo he utilizado los plugins, el secuenciador. Yo lo he hecho con Logic, que es lo quería hacer siempre, casi siempre trabajo para los podcasts con este secuenciador, porque bueno, es el de Apple, digamos, es como la versión extendida del GarageBand. La gente tiene más acceso a este secuenciador, es también un estándar en toda la industria. Y bueno, pues realmente se puede hacer con cualquier otro. Lo importante es entender que en esta gran producción no se caracteriza porque tenga 200 pistas, ¿no? Sino es al revés, tiene muy pocas pistas, pero muy bien elaboradas, cada una de ellas, y muy pensadas, ¿no? Tiene pocos elementos que estén como por debajo o por capas, ¿no? Amplificando una única señal. En este caso, yo tengo la base que os comenté, que es un piano eléctrico, un piano Rhodes, unas campanas, un plug de sintes, un bajo, también, luego bombo, las claps que hacen el efecto de la caja y un charles y poco más. Un loop que metí en una de las partes para hacer el efecto ese filtrado. Entonces nos vamos a centrar en estos conceptos. Yo, para empezar, os voy a explicar que en el bajo, como hemos visto en otro episodio, pues utiliza mucho el recurso del slide, y eso puede haber sido o con un bajo grabado o bueno, un bajo sampleado, o bien a través de síntesis. Yo lo quería hacer utilizando un sinte para mostraros cómo se puede hacer también ese efecto del slide sin tener que hacerlo manualmente con un bajo. El bajo es muy profundo y por eso yo he decidido utilizar un sinte, porque llegas a frecuencias que difícilmente, bueno, no es difícil, pero sí que tienes que hacer varios procesos para llegar a ese sonido tan amplio, ¿no? En cuanto a graves, que llene de esa forma. Así que lo más sencillo en este caso para causar ese efecto es coger un bajo, un sinte. Yo he utilizado el Trillium de la casa Spectrasonic, es un sinte que me encanta, y un sampler también, porque tiene también bancos de sonidos de bajo y está especializado en bajos. Es decir, tú cuando abres el plugin, el instrumento virtual, aparece por categorías y tienes pues sintes de bajo o tienes bajos acústicos, por ejemplo. ¿A qué se refiere? O bajos instrument. ¿Qué se refiere esto? Estos son bajos que están grabados por bajistas en estudios con todos los recursos que tiene un estudio, y van grabando nota por nota con distintos efectos, pues más ligado, o sea, más con sustain, perdón, o más staccato, o más como funky, como un slap, y todo eso se va muestreando, se va grabando y luego se asigna a cada una de las teclas del piano, para que cuando yo toque do en el piano dispare la nota de do del bajista que ha pulsado esa nota. Que lo hago con más intensidad, pues se quedará mantenido. Que lo hago más fuerte en el piano, pues a lo mejor hace un slap. Es decir, la variedad de sonidos y de posibilidades que tenemos son infinitas. Pero bueno, por otra parte tenemos la categoría de los sintes, que yo en este caso es lo que he escogido, concretamente Bloody Fatty Pulse. Bueno, es uno de los presets que viene, que está muy elaborado, y luego tú puedes, con ciertos conocimientos de síntesis, pues puedes manipularlos. Tienes un cutoff, tienes una envolvente y demás, pero ahí no quiero adentrarme, sino simplemente que he cogido un sonido,
ya preestablecido del Trillium, que me aporta esa sonoridad y que me ha recordado a la original, y yo luego lo he manipulado, lo he ecualizado, lo he mezclado pues como yo he creído oportuno, ¿no? Pero lo importante de aquí es entender que yo primero, cuando lo he escuchado, he entendido que el bajo es muy profundo y que el recurso más rápido para llegar a generar esas sensaciones a través de un bajo generado por síntesis. No lo he grabado, ni he cogido uno ya sampleado y tal, sino que lo he hecho de esta forma. Luego este bajo tiene, como os decía, unos slides que hacía tan 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 tan, ¿vale? Lo podía haber cogido de los sampleos del bajista que en su día hizo ese movimiento, o bien, como lo he hecho, es a través de la inflexión de tono, que tienes una opción en Logic donde te deja manipular y asignar esa curva, ese pitch. Realmente lo que estás haciendo es o subiendo el pitch o bajándolo. Es muy sencillo, bueno, sencillo teniendo ciertos conocimientos. Partes de una nota, supongan, bueno, el caso creo que este era sol bemol, partida de sol bemol, que era el cuarto grado, y luego iba al fa, que es medio tono menos. Pues tú en la barrita que tienes de la inflexión de tono, partes de la nota del fa y luego la bajas con una curva determinada para que tenga esa sensación más natural hacia el fa. Después del fa va al si bemol, que está más arriba, pues harás una curva ascendente para que esa inflexión de tono haga ese efecto. Si os parece, le voy a dar al play en mi pista en solo para escuchar ese efecto. Bajo aquí. A ver, aquí lo tengo, mira. Ahí estamos. Aquí lo podemos ver. De hecho, acabo de recordar que yo lo hice en dos pistas, o sea, tengo las notas que no están con el slide y en otra pista me lo dupliqué para poder manipular más fácilmente este slide, ¿vale? En primer lugar, yo creo que eso es bastante curioso de entender a nivel de software, es decir, que tenemos la opción de manipular esos bending o esos slides a través de la inflexión de tono que nos aporta Logic o cualquier otro secuenciador. Estos son conceptos genéricos. Por otra parte, he utilizado Nexus para hacer el sonido de las campanitas. Me he ido a la categoría de plugs, que os he dicho que, como os decía antes, en cada sinte pues tendrás distintas categorías, o leads, plugs, o bajos, o bueno, lo que sea. En este caso, un plug es un sinte que tiene cierta característica de percusión, aunque tiene tono, pero tiene también percusión, ¿no? Y he elegido el que ponía bells. A mí me sonaba a campanas, pues directamente he ido al nombre. No lo he manipulado mucho porque el sonido que me venía de fábrica, preestablecido de los 4 o 5 campanas que tenía, pues he escogido la que más se parecía. Lo que sí es que le he asignado esa reverb en estéreo que tiene, que es muy característica del tema original, que oyes la melodía y se te queda ahí esa nebulosa, haciendo casi el efecto de un pad, o sea, de un colchón tonal, ¿no? De esa forma he cubierto la parte de los graves con el bajo y la parte de los agudos con las campanas. El Rhodes, que es bastante característico porque tiene cierta distorsión, pues he utilizado un piano eléctrico, el de fábrica de Logic. La verdad es que me he comido poco la cabeza en este sentido porque llegar al objetivo de este tema tampoco es muy complejo, es decir, no tiene un sonido que digo, uff, madre mía, cómo han elaborado esto a través de síntesis, qué capas habrán metido, sino que está muy claro. Luego ya el rollo que le quieras dar, pues dependiendo del plugin que escojas, o de la marca, o luego del compresor, o de los procesos, incluso de hardware que hagas, pero lo importante es que es un piano eléctrico. Un piano eléctrico es un piano eléctrico y una guitarra es una guitarra. Pues en este caso he escogido este y le he añadido cierta distorsión para que tenga esa textura más de válvula, ¿no? Más analógica. Y luego he utilizado para hacer el bombo, por ejemplo, el bombo y las claps, lo mismo. Podría haber utilizado un sinte tipo el Kick 2 de Sonic Academy, ¿no? Es por decir uno, que te genera bombos y que tú tienes que elegir el tono, tienes que elegir un poco pues toda la envolvente del bombo y demás, que es muy elaborado. O lo que he optado es como un bombo que me recordaba a unos que yo ya utilizaba en otras producciones, pues directamente yo mis librerías, que yo me las voy creando y ya con esos procesos que tengo me los voy guardando en un formato que es Apple Loop para poder rescatarlos. He hecho un poco de chequeo y recordaba, pues esto es más o menos, tiene esta textura. Ah, perfecto, pues este bombo. He cogido ese audio, lo he metido en mi sesión y lo he puesto en los momentos que el bombo sale. Luego lo he tratado para que se parezca más al original y lo mismo con el tema de las claps. Luego el tema del charles, que es un charles que yo lo denomino que viene del género más del trap, porque va arpegiado, es decir,
¿vale? Esos cortes o los puedes hacer manualmente, que es una locura, o con el propia tecla, o mi recurso que yo utilizo es a través de un arpegiador, que es un software dentro de otro, es un plugin que viene con Logic, por ejemplo, o con cada sinte que compres tiene su propio arpegiador. Yo he cogido el de Logic, le he asignado un sonido de Charles y yo, a través de mis conocimientos musicales de rítmicos, pues le he asignado un ritmo. En este caso voy a ponerlo para que lo distingamos. Vamos a ver, Charles, aquí Open Charles, la pista verde es el mid. Escuchamos, ahí tiene uno abierto. Vale, podría ser un loop perfectamente, luego tengo otro abierto para marcar estas partes. A ver, ahí estamos. Bueno, eso va marcando, realmente es como un Charles de un batería, lo que pasa que con un rollo más electrónico, por eso lo he hecho a través del MIDI, si no hubiera cogido un loop o lo hubiera hecho yo o incluso lo hubiera grabado. Aquí me ha parecido que necesitaba un elemento electrónico como en la canción para que le dé ese aspecto más de hip hop que hemos analizado en otro episodio que se lo llevaban un poco más a esta parte del hip hop, añadiendo este elemento, ¿no? Bueno, pues básicamente con estos recursos que son relativamente sencillos se puede llegar a hacer temas de estos. Claro, ¿dónde está la diferencia realmente? Es cómo han llegado ahí. O sea, menos es más, ¿no? O sea, yo me puedo liar a coger librerías y sintes y tocar notas y añadir y no sé qué, y para arriba y para abajo, pero el arte está realmente, o la esencia, digamos, o lo difícil está en con qué me quedo de toda la paleta de colores. Voy a quedarme con los menos posibles, pero esos los voy a utilizar muy bien, ¿no? Y con un sentido, que ese Charles tenga esa ecualización, o esté filtrado, es para que el bajo camine y el resto de instrumentos tengan una expresión determinada. Sobre todo para acompañar a la voz. Lo principal aquí es la voz, es lo más característico de todo, ¿no? La voz y los coros. Es un tema que lo primero que te llega es la voz, el resto es un acompañamiento. En mi caso, que soy productor y que me dedico a la música, pues sí que me detengo muchísimo en el tema de lo que hay más allá de la voz, ¿no? Pero entiendo también como productor que para el público lo importante y lo principal es la voz, es la punta de lanza. La lanza es muy importante, pero la punta de lanza, que es la voz, es para lo que todo tiene que estar construido. Por eso se ha tenido muy en cuenta la voz desde un primer momento. O sea, yo intuyo que han partido de esta secuencia de acordes, sin tener en cuenta las campanitas y todo el resto de historias, sino que han partido de esa secuencia, han construido una melodía básica, sobre esa melodía básica han hecho todo el resto de elementos, han ido haciendo hasta que ya tenían más o menos esa estructura y han dicho, vale, ahora lo vamos a hacer todo en su sitio, y se han tirado horas eligiendo bombo, horas eligiendo Charles, horas eligiendo tal, porque al final es una cuestión de elección, y ahí es donde está lo difícil, ¿no? El cómo que yo elija un bombo u otro es muy importante. Por eso siempre digo que no hay que escatimar en el tiempo a la hora de elegir estos sonidos, ¿no? Luego tú puedes tener, cuanto mejor esté elegido el sonido y más tiempo le dediques, sobre todo más concentración, no es más tiempo, sino más concentración, menos procesos vas a tener que hacer con los software, ¿no? Con los plugins, y menos mezcla. De eso se trata. Yo creo que cuanto menos tú abres una sesión y cuando está todo 200 cadenas de plugins, algo no está funcionando, ¿vale? Es importante, bueno, dependiendo del género, está claro, no hay que coger esta información con pinzas, pero me refiero a que muchas de las veces cuando hay muchos procesadores metidos en una misma pista es para corregir cosas que realmente es que no has sabido elegir un instrumento determinado. Otra cuestión es que de una voz quieres transformarla y llevarla de la robótica y que tenga no sé qué y tal, pues entonces necesariamente tienes que poner una cadena, ¿no? Pero así de origen tiene que estar todo lo más liviano posible, a ser posible, valga la redundancia. Bueno, pues espero que no haya sido muy denso este episodio. Sí que quería un poco puntualizar el tema del bajo, del Trillian, el Nexus que he utilizado para las campanas, para el plug, también los samples que he utilizado para el audio, que es para la percusión, y el Rhodes, el piano eléctrico. Podríamos hablar también de la reverb, pero en este caso lo que he querido hacer es todo a través de los plugins. No he hecho un envío adicional de reverb, ni de delay, ni de nada de esto. Todo lo he querido trabajar a través de esos sintes. O sea, con muy poquitos recursos he llegado a recrear prácticamente la canción. No he querido dedicarle más tiempo para que esté exactamente igual,
porque lo interesante es que veáis cuál es el proceso, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros que estamos disponibles en iVoox, en iTunes y en Spotify a través del audio. Si buscáis Monkey Hands Podcast, aparece directamente. O bueno, si queréis ver directamente pues el software y lo que estoy expresando a través del vídeo en YouTube, ¿vale? Monkey Hands Podcast. Nos vemos mañana en otro episodio y vamos a por todas. Nos vemos, chao, chao.